Pues ahora le toca a usted, doctor Gilberto López y Rivas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Celebro muchísimo esta iniciativa contra la militarización que se está dando en la zona zapatista y en todo el país, y creo que debemos de intensificar en las próximas semanas este apoyo de todas las formas en que podamos nosotros pensar que se debe de hacer. Creo que el proceso de militarización tiene un alza que los propios zapatistas han estado denunciando. No es que antes no estaba ese proceso, el proceso viene en marcha, como bien se dijo ya aquí, desde el 94, en que la Sedena cambia toda su visión, toda su perspectiva de contrainsurgencia. Y es verdad lo que la compañera nos señala, incluso ya tiene más de 10 años que nosotros denunciamos la presencia de esta compañía Berit de Israel, que precisamente está encargada ahí en la colonia Guerrero, está resguardada por la propia policía mexicana, y que se encarga de la vigilancia de nuestros teléfonos. Y eso salió en una licitación pública del gobierno de los Estados Unidos para pagar esa vigilancia en México. Y no pueden ustedes checar estos artículos que sacamos nosotros denunciando la presencia de la Berit y diciéndole al procurador general de la época: responda usted, señor procurador. Obviamente nunca respondieron, pero la Berit pues lleva toda la tecnología para espiar todas las comunicaciones, tanto móviles como fijas, redes, etcétera, de los ciudadanos mexicanos. Esa es una de las aportaciones de Israel, aparte de todo lo que aquí ya se dijo sobre los entrenamientos de torturas, etcétera. Cada país colonizante ha venido dando sus aportaciones a la contrainsurgencia mundial. Por ejemplo, los franceses trajeron a tierras mexicanas, antes de las dictaduras militares, los llamados vuelos de la muerte, que ellos iniciaron contra los independentistas argelinos allá por los años 50. Ellos, los franceses, fueron los profesores, digamos así, de muchísimas técnicas, particularmente de la contrainsurgencia urbana. ¿No? La batalla de Argel deben de ser una película vista por todos nosotros. Hay que ilustrarnos, hay que estudiar a nuestros victimarios. Es decir, yo tengo un libro que pueden ustedes bajar en el Google, que se llama Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología. No, consúltenlo en la página de Hein, y ahí pueden ustedes ver cómo Estados Unidos pone en práctica pues todas las estrategias de las que México ha venido siendo uno de los laboratorios a nivel mundial. Es decir, hay intervenciones directas como en Irak o como en Afganistán, ¿no? o guerras coloniales desde el 49 que se instaló Israel contra los palestinos, o las guerras contra los kurdos. Pero México ha sufrido una guerra de otro carácter, y eso es muy importante que nosotros asumamos, que vivimos una guerra a nivel mundial contra la humanidad. Los zapatistas lo han estado repitiendo, el fallecido comandante Marcos lo dijo en innumerables ocasiones a través de sus escritos sobre la guerra. Pero si no entendemos que estamos enfrentándonos a una guerra, entonces se carece de los elementos conceptuales para poder entender lo que es este proceso renovado, agresivo, ¿no? altamente significativo,
que tiene lugar con la llamada Cuarta Transformación. Esto es, la guerra de México fue a través de lo que se llama la guerra contra las drogas y el terrorismo, que se puso en práctica desde Calderón. Es una forma de intervención que deja muchísimos beneficios para las economías armamentistas, como es la de Estados Unidos, como es la de Israel, y que evidentemente pues pone las armas, compra las drogas, y nosotros ponemos los muertos y los desaparecidos y los feminicidios y los juvenicidios que estamos sufriendo. México gana todos los primeros lugares en todo esto que he estado diciendo, como México gana el primer lugar en que, por ejemplo, en datos concretos de que es la fuerza de trabajo más barata del mundo, incluyendo China, una de las fuerzas de trabajo más baratas, que es en promedio, trabaja el trabajador mexicano, en promedio trabaja 2 veces lo que trabaja en Alemania. O sea, México es el experimento, es el paradigma mundial de la contrainsurgencia, de un tipo de contrainsurgencia que evidentemente se está poniendo en práctica a partir de esta guerra contra las drogas, que no combate al crimen organizado, sino todo lo contrario, se hace un Estado mafioso, un Estado delincuencial, ¿no? Y un capitalismo que han dado en llamar necrocapitalismo, basado en la muerte, basado en la destrucción y basado en la guerra. Y esta invasión neocolonial o recolonizante de nuestros territorios se hace a través de las corporaciones que han venido depredando, que han venido despojando a nuestro país, pero también se hace a través de una corporación que hay que llamarla con todas sus letras, una corporación capitalista, que es el crimen organizado, que como Sambor se ha diversificado y entonces ahí trata de seres humanos, cuerpos, drogadicción, armas, lo que quieras tú, pues. Y esto se ha venido compenetrando al Estado y el Estado compenetrando al crimen, de tal manera que hay una organización mafiosa en todos los niveles del Estado y una penetración total de las Fuerzas Armadas y policiales, judiciales, de tal manera que nos enfrentamos pues a un Estado criminal y mafioso que es el que está imponiendo sus condiciones en toda la laya, en todo el territorio. Entonces, para empezar, esta cuarta transformación viene nuevamente a acentuar las características y las tendencias de los anteriores gobiernos, de una manera tal que, por ejemplo, los zapatistas y el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, lo muestra en gráficas muy demostrativas, de cómo los vuelos rasantes han subido, ¿no? Varias veces por ciento de años anteriores. La presencia de la sección segunda de la Sedena, que es la inteligencia militar, ¿no? Se ha incrementado el número de vendedores de Biblias, de distribuidores de doctores, de gente extraña que va a espiar, y los vuelos rasantes, el espionaje cibernético y todo lo que ya conocemos que ha tenido lugar durante todos estos años. O sea, la región zapatista no ha dejado de estar enfrentando la contrainsurgencia, pero esta se ha intensificado en estos últimos meses de este gobierno, y lo hace porque se sienten muy seguros del papel que le ha dado el nuevo gobierno a la Sedena, a la Marina, a las Fuerzas Armadas en general. La Guardia Nacional se compone precisamente con las policías militares de la Marina, de la Sedena, y también con la Policía Federal, de tal forma que tienen el mando, que tienen todas las operaciones tácticas. Y lo decía yo en uno de los artículos que escribí recientemente, que cuando yo estaba en la COCOPA, en la Comisión de Concordia y Pacificación, que teníamos que entrar en los cuarteles, los militares nunca se referían a los zapatistas como zapatistas o no decían EZLN,
ellos decían, con una voz muy cortada, decían, ejército solo hay uno, el mexicano. Y no mencionaban para nada zapatistas ni nada de eso. Ellos hablaban y decían los subversivos. Ellos, para ellos ha sido, pues, verdaderamente una aberración dentro de sus estrategias de contrainsurgencia el tener un grupo de las características del zapatismo. Y ellos saben perfectamente bien, porque lo han estudiado. En una de esas veces en que entramos a un cuartel, un coronel traía un libro bajo el brazo y era el México profundo de Guillermo Bonfil. O sea, ellos nos estudian a nosotros, por eso nosotros tenemos que estudiarlos a ellos. Como decía Wright Mills, hay que estudiar al poder y no estar estudiando a los de abajo y a los explotados solamente, sino hay que estudiar cómo operan estos, cuáles son sus estrategias, cómo tienen sus departamentos, cómo hacen, por ejemplo, las mineras en su departamento de ingeniería de conflictos, ¿verdad? Que van a las comunidades, como están haciendo en Tetlama, porque quieren volver a echar la mina de allá de Xochicalco, repartiendo dinero en las escuelas, comprando conciencias, por ahí una camionetita para un representante ejidal, pagando dinero para una beca permanente a algunos de los dirigentes, y queriendo volver a echar una mina como la Esperanza Silver, que afortunadamente la derrotamos hace algunos años ahí en Morelos. Entonces, esta ingeniería de conflictos podría resumirse, para no tomarme mucho tiempo, en dos palabras. Ellos apuestan a plomo o plata. Plata si pueden comprar las conciencias, y plomo para todos los que resisten a la presencia de las minas, a la presencia de la Coca-Cola, a la presencia de esa otra corporación capitalista que se llama crimen organizado. El crimen organizado es una corporación capitalista, y así hay que verla, con su ingeniería de conflictos todos los días, letal, permanente, sistemática, que tiene el objetivo de aterrorizar, como lo establecen los manuales de contrainsurgencia, y tienen a todo una serie de estrategias tácticas, como es el control de los medios de comunicación para estupidizar. Ellos hablan, por ejemplo, de lo que llaman la batalla de la narrativa. La batalla de la narrativa, ¿en qué consiste? Que vale un carajo la verdad. Lo que importa es cómo se maneja esa verdad. Y entonces, pues, establecen las fake news, establecen el control de los medios, y claro, ellos pueden decir lo que sea, que si Samir, que si esto, que si aquello, porque ellos controlan los medios de comunicación. Ellos todos los días hacen una ingeniería del conflicto, idiotizando todo ese mecanismo cibernético que hace una especie de adormidera generalizada, particularmente entre los jóvenes, creándole la adicción al teléfono, la adicción. Incluso en los movimientos sociales se ha convertido ya una actividad, dejando a un lado la calle, la fábrica, la escuela, la universidad, la lucha agraria, la lucha legal, porque basta con hacer un like o con escribir una cartita que dice no maten a los elefantes, para que ya mi conciencia esté tranquila y ya no esté metido en la lucha social, que es lo que importa. Entonces, este tipo, que es la dormidera más progresista que existe, la otra es la dormidera del narcisismo, que hace que todo el tiempo no estemos tomándonos fotografías en todo tipo de situaciones para mandárselo a quién sabe quién. No, yo lo llamo la generación selfie, ¿no? En donde ya se ha cobrado muchísimas víctimas de estarse tomando selfies en lugares peligrosos. Pero es el tipo de control social que se tiene, y a esto nosotros tenemos que darle una gran importancia. Por eso reuniones como estas, en donde se debate, donde se piense, donde se discuta cómo está creciendo la cuestión de la militarización. La Guardia Nacional, ni siquiera Calderón ni Peña Nieto
ni el otro imbécil de ahí del rancho lo soñaron. O sea, la Guardia Nacional es el sueño de cómo controlar un país por la vía de los militares. Y aparte de eso, no solamente les da el control de la Guardia Nacional, no solamente, sino que les regala la creación del nuevo aeropuerto, la construcción del nuevo aeropuerto. No bastó de ver la corrupción total de la barda perimetral que construyó la Sedena, ¿verdad? Como 1000 veces más de lo que se había planeado, sino que ahora le entrega la construcción del nuevo aeropuerto y la administración del aeropuerto. Bueno, esto ni Pinochet lo hubiera soñado. O sea, ¿cómo es posible que se le dé el control de un aeropuerto civil a la Sedena? Esto inimaginable. Entonces ellos están empoderados, ellos están encarrerados, ellos están diciendo, bueno, si nos están diciendo que nosotros no somos de la mafia en el poder, si no tenemos nada que decir sobre todos los crímenes del pasado, ¿dónde quedaron los crímenes del pasado? ¿Dónde quedó el 68? ¿Dónde quedó el 59 en las represiones de la huelga de los maestros, de los médicos? De los ferrocarrileros? ¿Dónde quedó todo eso? Las matanzas, la desaparición de los 43, todo eso, pues atolito con el dedo, porque en realidad no quieren ir al fondo, no quieren recobrar la memoria de los crímenes de Estado que en este país se han producido todo el tiempo. El 23 de mayo fue el asesinato de Jaramillo, el asesinato de Jaramillo en el 62. Hay que recordar la cantidad de dirigentes que hemos estado perdiendo, y en este gobierno el asesinato de Samir. Ni siquiera 24 horas pasaron, estábamos con Samantha en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente pidiendo medidas cautelares. Eso fue como a las 2 de la tarde, y a las 6 llegaron los sicarios, a las 5 llegaron los sicarios por Samir. Este es el límite de las instituciones, el límite que no llega más que a hacer pronunciamientos. Pero en lo concreto, compañeros, y con esto voy a terminar, lo único que puede hacer parar esta guerra, como lo han repetido 1000 veces los zapatistas, es organizarnos, una organización autónoma que no dependa del Estado, que no dependa de los partidos políticos, que no dependa incluso de dirigencias que quieran enquistarse dentro de estos movimientos, que quieran trastocarlos, implosionarlos desde dentro, porque, compañeros, compañeras, dormimos con el enemigo, dormimos con el consumismo, dormimos con la forma como vivimos, dormimos con incongruencias cotidianas y permanentes. Tenemos que hacer un cambio total de nuestras estrategias, porque no se trata ya de una guerra cualquiera. Lo vemos en la tierra ocupada de Palestina, lo vemos en la guerra del pueblo kurdo, lo vemos en todos lados. Estamos ante una crisis de tales dimensiones que es, como dijiste tú, Carlos, es de las últimas batallas. Estas que estamos dando son de las últimas batallas de este planeta, o el planeta, ¿verdad?, queda arrasado por esta crisis. La dimensión de la crisis es total cada vez que uno estudia más en qué consiste esta crisis y cómo está afectando al planeta, cómo está afectando a millones de seres humanos, cómo está produciendo la gran hambruna que no se ha visto nunca en la historia del capitalismo, la gran migración que no se ha visto nunca en la historia del capitalismo, el manejo de la muerte de millones de personas como algo normal, la posibilidad incluso de una nueva guerra mundial, porque las armas están ahí, porque la lucha por los mercados están ahí, porque las peleas interimperialistas están ahí. ¿Y cuál ha sido siempre la salida a las profundas crisis? La guerra, la destrucción. Este sistema destruye para construir y construye para destruir. Entonces, si no luchamos contra el capitalismo, si nos creemos en las tonterías de simulación de una cuarta transformación que ha sido solamente el engañabobos,
entonces, con perdón de los 30 millones que votaron por él, entonces no estamos entendiendo nada. Nosotros no podemos confiar en redentores, ni en salvadores, ni en gentes que todas las mañanas nos vienen a decir cómo va a regirse este país, qué poder le dieron, aunque tenga 30 millones de votos, para decidir por sobre todos nosotros. ¿Por qué le dice así ya una bendición a los proyectos de muerte, a proyectos como el Tren Maya, que es un ecocidio y un genocidio? ¿Por qué le dice la bendición al proyecto del canal seco del Istmo de Tehuantepec, que es otra forma de dividir al país en dos, de hacer el sueño dorado que tuvo en algún momento los presidentes de los Estados Unidos cuando Juárez firmó el tratado McLean-Ocampo? Compañeras y compañeras, no podemos resistir si no nos organizamos en torno al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno y sobre todo una lealtad primordial en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha dado muestras de congruencia política, de ética, de todo eso que les falta a los cuartotransformistas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un ejemplo de cómo hacer otra política, de cómo vivir otra vida. Es un ejemplo de vida y de esperanza, y por eso nosotros estamos con los zapatistas. Los zapatistas nos han dicho una y otra vez cómo organizarnos, han convocado, por eso ellos se sienten solos, porque es reiteradamente las veces que nos convocan y reiteradas las veces en que fallamos como organizaciones, como sociedad civil. Por eso, compañeros y compañeras, vamos con los zapatistas, porque es la vida o la muerte, el capitalismo o un cambio a nivel estructural que nos lleve a una autonomía de todos los pueblos frente al capital. Muchas gracias.